En la década de 1990, el gran historiador francés Bartholomé Benassar designó a Tomás Calvo como el hombre de Guadalajara, l'homme de Guadalajara, debido a que Tomás había dedicado toda una vida de historiador al estudio de la capital tapatía y su región, la Nueva Galicia, que en su personalidad única fue capaz de forjarse una identidad propia frente al conjunto del virreinato de la Nueva España. Tomás Calvo, bienvenido a esta nueva conversación. Muchísimas gracias, Paulina. ¿Cómo es que llegas al tema de Guadalajara? Bueno, como siempre, nunca llegamos solos. Nos llegamos porque personas y circunstancias nos llevan a eso. Primero, personas. Ya creo que en varias ocasiones he hablado de Jean-Pierre Berth, que ya había conocido cuando hice mi trabajo sobre Acatzingó y cuando se trató de buscar un tema de investigación para una tesis de doctorado. No sabían todavía entonces de qué doctorado iba a ser, pero ahora sería una tesis de doctorado. Pues normalmente quería trabajar México colonial y por supuesto Jean-Pierre Berth, la tutela de Jean-Pierre Berth me parecía totalmente indicada. Jean-Pierre Berth, allá por 1968-69, había escrito un texto relativamente breve, pero muy sugerente, precisamente sobre Guadalajara en la época colonial. Y se había dado cuenta en ese texto breve, pero repito, de gran interés, que los estudios en profundidad, había trabajos sobre Guadalajara, por supuesto, pero trabajos en profundidad todavía no existían. Y entonces le pareció natural que así fueran las cosas. Además, él y yo, cuando escogimos ese tema, pensamos que Guadalajara tenía dentro del contexto de la Nueva España, en términos amplios, del virreinato de la Nueva España, una originalidad, lo mismo que la Ciudad de México, es que había sido cabeza de una audiencia. Por lo tanto, Guadalajara había tenido una correspondencia, las autoridades de Guadalajara habían tenido una correspondencia directa con la metrópolis, con Madrid, y por lo tanto había mucha documentación disponible en España. En ese tiempo, por supuesto, yo vivía en Francia, era profesor en Francia y me sería más fácil, pensábamos Berth y yo, dirigirme de Francia a Sevilla, al Archivo General de Indias de Sevilla, que cruzar, estábamos en los años 70, todavía no era tan sencillo como ahora, que sería más fácil que cruzar el charco de Francia a México. Bueno, como dice la canción, la historia tiene sus retornos, tiene sus cambios y en realidad las circunstancias, estaba casado con una mexicana, tenía 2 hijas de ese matrimonio y me era más fácil, o digamos familiarmente más importante viajar a México, así que trabajé mucho más a fondo sobre los archivos mexicanos que sobre los archivos de Sevilla. Pero fue simplemente una casualidad. Así me encontré con Guadalajara y su región. En la maestría hiciste un estudio de una parroquia desde la historia demográfica y ahora en el doctorado haces la historia de una ciudad y su región desde la historia regional. ¿Cómo fue esa transición? Bueno, en realidad no es una transición, podemos decir que es una continuidad. ¿Qué es una monografía parroquial? Pues es el estudio de una población dentro de un espacio efectivamente restringido, delimitado y a través de una función esencial que es la función religiosa. ¿Qué es el estudio de una región? Pues es el estudio de otra población que vive sobre un espacio que saca el conjunto de sus beneficios de una región más o menos extensa, simplemente que de una función principal que sería en la parroquia, pues la jurisdicción religiosa, pasamos, en el caso de la ciudad, a una multitud de funciones variadas y que hacen que un centro
progresivamente se está haciendo todo un sistema atractivo sobre una región que va construyendo, que se va haciendo más o menos grande. Es siempre la misma historia, desde hace 6.000 años antes de Cristo hasta hoy en día, una región empieza creándose a partir de un excedente sobre un espacio dado. Centraliza ese excedente y a cambio, por supuesto, da una serie de ventajas a la región que en cierta forma está explotando. Le da ventajas de protección, le da ventajas de organización, les da ventajas de cierta infiltración cultural sobre todo un espacio. Todo eso funcionando a través de circulaciones, de flujos del centro hacia los límites exterior regionales o del exterior hacia el centro según las circunstancias. Mercancías, migrantes desplazándose en ese espacio. Las cosas no cambian, simplemente pues mi preocupación fue progresivamente extendiéndose del centro de la ciudad. En un principio yo pensaba trabajar sobre Guadalajara, 16, 17, supuestamente trabajé 17, pero por supuesto no pude dejar de lado el 16 y me di cuenta que esa ciudad, no podía tener realidad si no se avasallaba una extensa región que hoy en día corresponde a los límites de Sinaloa, a los límites de Durango, a los límites de San Luis Potosí, a los límites de Michoacán, es decir, creando un reino que se creó desde España, pero que se organizó desde el centro, desde Guadalajara, a partir de 1530-40, la conquista, después la creación de la audiencia en Guadalajara. ¿Y cuál fue tu principal aportación sobre la sociedad tapatía del siglo XVII? Bueno, en ese momento no se sabía, o se sabía muy poco, se sabía sobre las funciones de Guadalajara, se conocía más o menos el urbanismo de Guadalajara, se conocía más o menos la evolución de la ciudad a muy grandes rasgos en cuanto a población a lo largo de los 3 siglos coloniales, se conocía mejor el siglo XIX, se conocía por supuesto mucho mejor el siglo XX que los geógrafos en particular y los sociólogos estaban o habían trabajado, pero por ejemplo sobre la población, sobre las características de la población de Guadalajara en la época colonial, podemos decir que no se sabía nada. Y tuve 2 sorpresas, yo primero y después quien supuestamente me leyeron, tuvimos 2 sorpresas. Primera sorpresa es siglo XVII, básicamente, después en el XVIII las cosas se van amoldando. Siglo XVII, de repente me descubrí que había una población donde 50, a veces más de 50% de la población era ilegítima, nacida fuera del matrimonio. Yo ya había trabajado demografía, ya había trabajado una población, la población de Acatzingo. Otras gentes habían trabajado poblaciones indígenas del centro de México, Claude Morin, Elsa Malvido, Cecilia Rabel, y no nos habíamos topado con esa realidad. Había tasas de legitimidad, pero que eran, entre comillas, razonables, de 4, 5, 6% para esas poblaciones indígenas. Y de repente llego a mi Guadalajara, siglo XVII, y me encuentro con tasas de 50, 60 y a veces más de 60% entre hijos de padres no conocidos, hijos de la iglesia, niños expuestos en casa de X o Z, es decir, un conglomerado de niños apartados del matrimonio, nacidos fuera del matrimonio y que por lo tanto no están, digamos, dentro de lo que podríamos llamar las normas de la iglesia, de las prácticas católicas de la época que podemos encontrar en Europa. Hasta en un momento dado me pregunté si no estaba frente a unos libros en cierta forma manipulados,
si simplemente me habían reservado, entre comillas, libros ilegítimos, y que los libros de legítimos, que debían ser muchos más, no estaban en otra parte. Me destanté hasta que me dije, bueno, pues estamos en una sociedad todavía prácticamente, en ciertos aspectos, pre-Concilio de Trento, donde la sacralidad del matrimonio todavía está más o menos aceptada, más o menos bien aceptada, donde el matrimonio no es todavía la regla impuesta, la regla aceptada, y vamos a funcionar así, punto. Pero indudablemente eso era, en ese momento, era el primer descubrimiento, que después se fue, por supuesto, con otros estudios en otras ciudades, confirmando. Pero una tasa tan elevada como la de Guadalajara, prácticamente, entre comillas, es un caso casi único a esa altura. Segunda sorpresa es que, bueno, yo venía a Catzingo, repito, de un mundo donde los indígenas eran el 90, 95, depende de los momentos, por lo menos 80% o más de la población. Y sabía que me iba a ir en otras circunstancias, otro universo en Guadalajara, pero me decía, bueno, vamos a tener indios, españoles y mestizos, y uno que otro mulato, uno que otro esclavo negro, y punto. Y de repente me encontré en una población a lo largo del siglo XVII y avanzando, donde los mulatos negros representaban más de la tercera parte de la población. Entonces, ese tapatío bronceado, en cierta forma, lo descubrí con mucho cariño, por supuesto, pero fue otra sorpresa. Me encontré con un cosmopolitismo, hasta cierto demográfico, étnico, que no me esperaba en ese momento, en esa parte del imperio, en esa provincia ya marginal, fronteriza, que era en ese momento la región de Guadalajara, la Nueva Galicia. Esos fueron dos de las principales, digamos, sorpresas. No sé si son descubrimientos que hice, pero de cualquier forma, sorpresas con las cuales yo mismo tuve que aceptarlas, integrarlas en mi diseño primitivo que me había hecho de Guadalajara. Una ciudad indo-española con una referencia absoluta, una obediencia absoluta a las reglas de la catolicidad. Exactamente, las cosas no fueron así, pero qué bueno. En demografía histórica, en historia de la población, lo que hace Tomás Calvo es muy, muy importante. Primero con esta parroquia del centro de la Nueva España, y luego lo que va a hacer con Guadalajara, que no es solo el estudio de la población de Acatzingo, sino también luego lo que va a hacer con el estudio de la población de Guadalajara, también a través de registros parroquiales, de padrones. Claro, aquí ya él trabaja otra enorme cantidad de archivos y de fuentes, pero realmente es Tomás Calvo el que nos viene a decir a los herederos de los antiguos neogallegos y a los tapatíos de hoy que esta Guadalajara tuvo varias caras, algunas no tan reconocidas hasta que él empieza a trabajarlo, ¿no? Nos viene a decir que es una ciudad que no es solamente fundación española y con población española, que es una ciudad que desde sus primeros tiempos, y sobre todo en el siglo XVII, que es lo que él trabaja más, es una ciudad donde la población africana tiene una presencia muy importante. Y donde son los mulatos los que permiten que esta población vaya creciendo, y son los mulatos los que acercan a los distintos grupos de población. Nos plantea una ciudad con una vida mucho más compleja y también mucho más variada y más rica de lo que hubiéramos podido pensar, y nos lleva a hacernos nuevas preguntas y a ver con otros ojos esta ciudad. Claro que no se queda ahí su trabajo sobre Guadalajara,
Su trabajo sobre Guadalajara, además de darnos a conocer que hay muchas caras de los tapatíos en el siglo XVII, algunas más morenas, otras más blancas, con familias de distintos tipos, no solo la familia patriarcal y que ha pasado por el altar para constituirse como tal, sino que hay muchísimos niños ilegítimos, que eso es algo que todavía nos llama mucho la atención, y en todos los trabajos sobre legitimidad viene la referencia de estos porcentajes tan importantes de hijos ilegítimos que Tomás Calvo encontró en Guadalajara. Pero no se queda nada más ahí con los registros parroquiales, sino que ya con su trabajo sobre Guadalajara entra a historia económica, a historia cultural, a historia de las mentalidades, a historia de las élites, y entonces pues nos muestra un trabajo que en sus mismos partes introductorias señala que podría tratarse de una historia total, y que yo creo que sí lo consigue, porque nos muestra todas las facetas que vive esta ciudad y que va influyendo en distintas maneras alrededor de su región. Nos va mostrando desde cómo son los oidores y el presidente de la audiencia los que van colocando en los lugares claves para ir controlando todo el territorio de la Nueva Galicia, a sus paniaguados, una palabra que yo recuerdo que por primera vez encontraba en las páginas escritas por él, y que se me quedó muy grabada. Es decir, toda esta familia extensa que compartía la mesa con el presidente, ya fuera con Vera o con Baeza, los dos presidentes cuya vida y detalles y hogar y esposas y andanzas conocemos gracias a Tomás Calvo, y que todos compartían la mesa y todos compartían el poder y todos se debían favores mutuamente, y todos establecen una red y una estrategia que luego ha sido tema de muchísimos otros trabajos, no solo para Guadalajara, sino para la Nueva España y para otras regiones de la América hispana. Pero que me parece que uno de los primeros trabajos que daba cuenta de la importancia de reconstruir estos tejes-manejes, estos tejidos y estos tratos que había entre la gente, y la importancia que eso va teniendo en el control político, en el control económico de una región, pues es Tomás Calvo. No solo con lo de Guadalajara, sino también con trabajos que luego se han publicado en otros volúmenes colectivos del Seminario de Historia de las Mentalidades y de distintos grupos de investigación a los que él ha pertenecido, ¿no? Nos muestra también muy pronto, a través de su investigación sobre el maese Rivera y Pareja, este gran tratante de ganados, muy temprano en la historia de Guadalajara, pues la importancia que tiene la ganadería para la ciudad, cómo esta ciudad tiene una economía en la que el ganado es uno de los factores muy importantes desde muy temprano, y yo creo que ese es un rasgo que luego, bueno, se viene a confirmar con la Guadalajara ganadera de Herrera, y luego se ha seguido la pista en otros trabajos, pero creo que también esa es una de las contribuciones importantes para la historia neogallega que le debemos a las investigaciones del doctor Calvo. Entre otros personajes ganaderos también el trabajo que hace sobre los Anda, los hermanos de Anda, la familia de Anda, que tiene mucho que ver con la región de los Altos, donde para mí, bueno, tiene doble interés también. Y en fin, como siguiendo personajes muy concretos
y en su día a día va reconstruyendo fenómenos que son pues la estructura fundamental sobre la que se va desarrollando la historia de todo un reino, la historia de la Nueva Galicia. ¿Y cuál fue tu principal aportación en el estudio de una ciudad que está bajo la sombra de una real audiencia? Bueno, una ciudad es un conjunto de juegos de atracción, como dije anteriormente. Hay atracciones económicas, culturales, sociales, políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no todas tienen el mismo peso, no todas tienen la misma fuerza de atracción, e inclusive esa fuerza de atracción de una a otra va a ir variando conforme los momentos. Resulta que indudablemente para el siglo XVI y para el siglo XVII la función política que constituye una audiencia añadida a la función religioso-política que representa un obispado, fueron centrales en esa atracción de flujos y de cristalización regional de la cual van a ser lo que llamé la región de Guadalajara. Entonces la audiencia es fundamental a nivel político, pero inclusive a nivel económico, porque finalmente la audiencia es quien pone en forma la política, la administración regional. La audiencia es quien va a determinar a través de sus nombramientos, a través de sus decisiones, los elementos económicos, los elementos geográficos que se van a desarrollar de forma privilegiada, tomando en cuenta que esa audiencia tiene en cierta forma un problema. Ese problema es que la Nueva Galicia en cierta forma está dividida en dos. Está la región de Guadalajara, donde la audiencia tiene pleno poder, plena potencialidad, y está progresivamente, se va reforzando a partir de 1540-46, cuando se descubren sus minas, la región de Zacatecas, que en parte escapa a ese poder atractivo de la audiencia. Y parte de la configuración regional va a ser alrededor de esas dos regiones complementarias, ligadas a un mismo conjunto, pero que no caminan del mismo paso o con los mismos intereses. Zacatecas, México; Guadalajara, México, pero Guadalajara, Zacatecas, ahí está el lazo débil de ese conjunto. Uno de los aspectos en los que más te interesaste fue el de los transportes. Incluso tienes esta publicación de Por los Caminos de Nueva Galicia. ¿Cuál es la importancia de los transportes en la configuración regional? Bueno, primero aquí otra deuda más. Otra deuda más, alguien que ha citado de entrada y que efectivamente tal vez en algún momento tengamos la ocasión de volver sobre él, fue mi modelo para la historia, esa historia regional de Guadalajara, que es Bartolomé Benassar. Benassar escribió una gran tesis, poco conocida o desconocida, mejor dicho, en el ambiente mexicano, que es Valladolid en tiempos del siglo de oro. Es una tesis de referencia, la escribió por los años 1950, la sostuvo a principios de los años 1960, se publicó en ese momento, ha sido traducida, por supuesto, en español, y verdaderamente muchas de las ideas, muchos de los, los modelos que tomé, readaptándolos, por supuesto, para Guadalajara, surgen de también Valladolid era una capital, lo mismo que Guadalajara es una capital. Valladolid construyó su potencia alrededor de esa aura de capital. Guadalajara construyó su espacio alrededor de su aura de capital. Entonces eso fue un elemento que retomé
repito, adaptándolo de Benassar. Y en particular Benassar hizo unas páginas, pero para mí unas páginas que en ese momento cuando lo leí a principios de trabajar sobre Guadalajara, realmente me alumbraron sobre los transportes, la economía de los transportes alrededor de esa región. Después leí otras tesis donde se revela que una ciudad no puede existir sin el aprovisionamiento que necesita. Aprovisionamiento para su supervivencia, alimenticio, empezando por eso, los ganados que necesita para sus carnicerías, pero tampoco puede existir o desarrollarse sin los funcionarios, si es capital, los funcionarios que manda a los diferentes espacios de su jurisdicción. Una capital, una ciudad no puede vivir tampoco sin la economía de redistribución que genera a partir de sus centros. Y esa política de redistribución pues no puede funcionar si no es por caminos de carreta, pero en esa Nueva Galicia en ese momento no había prácticamente caminos de carreta, sino en la zona del noreste, allá por Zacatecas, que en parte escapaba a su ámbito, o bien por caminos de herradura, es decir, a lomo de mulas, a lo largo de más bien que caminos, senderos que llevaban hasta, repito, hasta lo que hoy en día es, por supuesto, Nayarit, más allá, hasta los límites sur, Culiacán, Sinaloa. No se entiende para mí una construcción regional sin el trajín. El trajín bajo todas sus formas, tamemes en tiempos prehispánicos o principios de la época colonial, trenes de mulas, recuas de mulas o carretas de Jerez, por ejemplo, a Zacatecas, recuas a lo largo de los caminos que de Michoacán iban a Guadalajara, de Guadalajara iban por la costa hasta el norte. Recuas de decenas, de centenares de mulas, mulas que morían a lo largo del camino, sus esqueletos eran como una especie de piedras blancas alrededor, a lo largo de esos caminos, pero que fueron fundamental en esa construcción regional. En un momento dado, y es una de mis grandes frustraciones, cuando escribí, que en realidad era parte de la tesis después se rompió, se fragmentó en varios pedazos. Y uno de esos pedazos fue efectivamente ese librito sobre los transportes. Y cuando se dio a edición ese librito sobre transportes, quería dedicar ese libro precisamente a las mulas. Y alguien malintencionado, de mal consejo, me dijo, no está bien dedicar un libro a las mulas. Lo lamento lamentablemente. Y si ese libro se reeditara, lo que probablemente nunca se haga, en ese momento quisiera que se dedicara efectivamente a las mulas. Mulas que además pagaron el costo, lo he dicho, no únicamente por su muerte, pero también porque curiosamente en Europa desplazar, por ejemplo, trigo a una distancia de 20, 30 leguas a 2, 3 días se convierte en algo literalmente prohibitivo. En el mundo americano, donde las distancias son considerablemente más amplias, donde al mismo tiempo la posibilidad de tener ganados más extensos se da, pues digamos ese límite, ese freno que constituye la distancia en cuanto a su costo, se disminuye considerablemente. Y no es tanto el trigo, sino el maíz, circula sin que sea un impedimento, sin que sea un freno, a lomo, repito, de mulas, sobre distancias mucho más amplias, 2, 3, 4 veces más amplias de lo que podemos constatar en Europa. Es un elemento que no tomamos bastante en cuenta, pero que hace que, entre otras razones, los ámbitos regionales, los mundos americanos, aparte que el mundo americano es mucho más dilatado, por supuesto, que el mundo europeo, esos universos regionales son de una extensión, también gracias a las mulas, superior a lo que podemos encontrar en los mundos, en los horizontes exiguos europeos.
Finalmente, Tomás, te he escuchado decir que hacer historia hoy en día, con tantos avances informáticos, no es lo mismo que hacer historia hace unas décadas. Y en ese sentido, quiero preguntarte, ¿cómo fue ese proceso de elaboración de tu investigación sobre Guadalajara en la década de 1980? Bueno, hay que ser todavía más preciso, empecé allá por 1971-72. Entre 1970 y 1980, te voy a decir que son 10 años, que es 10 años a la altura de la historia del planeta, no es nada, pero a la altura de los progresos que conocemos hoy en día es un cambio de un mundo a otro, y voy a volver sobre eso. Mira, tengo una anécdota, no mía, de otro historiador que en cierta forma nos permite medir un poco lo que ha significado sobre el siglo que hemos cruzado, que se ha cruzado en la historia. Es un tal historiador francés, Léonard, que trabajó en un momento dado sobre el reino siglo XIII, XII, el reino de Nápoles, en los años 40-50. Esto entonces, pues no había, por supuesto, nada de internet, nada de informática, inclusive la reproducción, las fotocopias, en ese momento no se conseguían o se conseguían difícilmente. El hecho es que hizo él, tuvo que desplazarse de Francia e ir a vivir un tiempo a Nápoles y no podía transportar toda su biblioteca con él de Francia a Nápoles. ¿Qué hizo? Arrancó literalmente de sus libros las páginas que le interesaban y que se llevó en sus pocas maletas. Y años después decía que se acordaba de ese viaje, de esa estancia en Nápoles, viendo en su biblioteca sus libros, en cierta forma, desmontados, rotos, mutilados. Bueno, eso hoy en día es absolutamente impensable. Ahora bien, ¿por qué te digo que hay que tomar en cuenta 70, que no es lo mismo que 80? Pues porque a nivel, digamos, privado, a nivel de un artesano, yo soy un artesano, si no lo he dicho, lo digo ahora e insisto en ello, no soy ningún experto, no soy ningún técnico, no soy ningún gran profesional de nada. Soy un artesano con instrumentos sencillos, simples de un artesano. Y para un artesano, en 1970 no se tenía todavía acceso a una computadora. Para ser claro, la primera computadora que yo tuve entre manos fue 1985, precisamente ya terminando la tesis. Pero ya tuve un progreso extraordinario en los 10-15 años de tiempo con lo que había sido lo de Léonard y lo que era mi forma de trabajar en 1970. Es que entre los dos, en cierta forma, el microfilm había nacido. Y por lo tanto, yo ya tenía, en cierta forma, una delocalización relativa frente al archivo. Recuerdo también otro agradecimiento que tengo que hacer, es al doctor don Antonio Pompa y Pompa. Don Antonio Pompa y Pompa, que era un personaje como su nombre y su apellido nos lo dan a entender, un personaje imponente. Me acuerdo perfectamente cuando lo vi por la primera vez, era director de la biblioteca del Museo de Antropología, estamos hablando de los años precisamente 1971, 72, 73, era el director, estaba en su biblioteca sobre un estrado con una mesa y un sillón. Y él estaba ahí imponente sobre su mesa, su sillón, pero al mismo tiempo muy humano, muy acogedor. Y resulta que don Antonio, en los años anteriores, en los años 60, había constituido una filmoteca sobre una serie de documentos en las provincias mexicanas, la cual filmoteca creo que todavía existe en uno de los espacios de dicha biblioteca del Museo de Antropología. Y en esa filmoteca, entre otras cosas, había unos 10 rollos de bienes de difuntos de la audiencia de Guadalajara. Bienes de difuntos es una
una fuente extraordinaria. ¿Por qué bienes de difuntos? Porque muchos españoles nativos de España con herederos en España mueren en Guadalajara. Y hay que determinar, en cierta forma, quiénes son sus herederos. Eso supone una serie de procesos donde hay inventarios de bienes, donde hay testamentos, sí hay testamentos, porque a menudo no hay testamentos, donde hay pleitos entre los posibles herederos de cada lado del Atlántico, en fin, una fuente extraordinaria. Que además, en el caso de Guadalajara, todavía es más extraordinaria porque el autor, que era juez de bienes de difuntos de Guadalajara, al mismo tiempo era juez de provincia. Es decir, que trataba todos los pleitos, digamos, ligados a las provincias, haciendas, de discusiones o problemas ligados precisamente a los arrieros, a las recuas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en un momento dado, lo que era el tribunal de provincia y lo que era el tribunal de bienes de difuntos, los dos en cierta forma interesando por un lado la ciudad y por otro lado el conjunto de la Nueva España, se juntaron en un mismo registro que se llamó bienes de difuntos porque iba en realidad mucho más allá. Bien, pues para el siglo XVI-XVII, don Antonio había microfilmado en 10 rollos gruesos de 600 y tantas exposiciones cada uno, había microfilmado todo ese registro de Guadalajara y estaba en la biblioteca del museo. Ahora bien, no era posible que yo estaba de paso, pasaba un mes y medio en México, no era posible que yo trabajara esos centenares de miles de fotografías en unos instantes, en unos días. Entonces lo fui a ver y muy gentilmente, a un precio derisorio, aceptó mandarme las copias de esos 10 rollos. Y en mi Francia normal, habitual, una buena mañana, a la entrada, me acuerdo todavía perfectamente porque fue también determinante, 2 o 3 meses después, encontré justo a la entrada de mi puerta, y lo había dejado el correo, un paquetito, en un principio no supe qué, lo abrí y eran los 10 rollos. Y a partir de ahí, pues, empezó la investigación desde mi casa, cuando los documentos, en teoría, estaban en Guadalajara. Y era un gigantesco adelanto. Un adelanto del cual se tenía también que pagar el precio, porque hoy en día esos rollos se visualizan en una pantalla común y corriente, como una pantalla de computadora. En ese momento tenías que pasar por un lector de microfilm. Y más un artesano como yo, que no podía comprarse, tienen los medios, un gran lector de microfilm. Entonces compré, mejor dicho, mi padre me regaló un lector de microfilm también artesanal, que se pasaba, por supuesto, el microfilm por una luz y se proyectaba sobre una mesa. Pero tenía que estar en la oscuridad absoluta para que efectivamente la luz que yo tenía sobre la mesa fuera lo más legible posible. Son documentos del 16, 17, de una lectura no siempre muy evidente. Entonces yo estaba escribiendo en la oscuridad, en un papel al lado, y viendo delante de mí ese espacio iluminado. Y así iba avanzando noche tras noche. Pero era un progreso extraordinario. Estaba en mi casa con mi familia y estaba empezando a fracturar, entre comillas, los archivos lejanos. Lo que hoy en día, por supuesto, gracias a la digitalización, es algo totalmente común y ordinario. Bueno, otra deuda más, Nuño de Guzmán, aunque es una deuda que no reivindico y que pienso que él tampoco está reivindicando. Pero efectivamente sí existe Guadalajara, que además se nombró Guadalajara porque el propio Nuño era de la Guadalajara, esta vez
española, todo eso existe porque en un momento dado, Nuño de Guzmán, quien era presidente de la Audiencia de México, tuvo literalmente que huir hacia adelante, hacia las Amazonas que él pensaba encontrar, hacia el norte, hacia la aventura, hacia los mitos del norte, porque estaba llegando Cortés y dos gallos en un gallinero era absolutamente imposible. Entonces huyó hacia el norte y empezó 1529, 1530, en 3-4 años, esa conquista a sangre y a fuego. Fue efectivamente algo tremendo, horrendo, terrible porque Nuño de Guzmán no se paraba en menudencias, era un personaje absolutamente fuera de toda... Bueno, era un hombre de su tiempo, mejor dicho, y por tanto lo que podríamos llamar hoy en día los derechos humanos era algo totalmente desconocido y por lo tanto no tenía por qué pensar en ellos ni por qué respetarlos, pero también fue una conquista particularmente sanguinaria porque frente a él había poblaciones muy distintas, muy diferentes del centro de México. El centro de México eran sociedades organizadas con una jerarquía precisa, conquistabas o acababas o te aliabas con la cabeza de esa pirámide y toda la pirámide te caía entre manos. Las sociedades guerreras, nómadas o seminómadas del norte de la Nueva España ofrecían capacidades de resistencia, una descentralización que complicaba considerablemente la conquista. Además, una conquista de espacios que eran espacios que no ofrecían las mismas riquezas, eran espacios ampliamente despoblados, eran espacios desconocidos, con climas inclusive muy distintos y más terribles que los climas del centro de México, y por lo tanto todo eso hizo que la conquista fue más brutal, más dura, más sanguinaria y con consecuencias humanas más imponentes que en el mismo centro de México. Ahí, en cierta forma, la mestización o la occidentalización, entre comillas, de un norte vaciado rápidamente de su población fue más fácil o más completo, más fácil tal vez no, más completo que en el centro de México. Bueno, muchas gracias, Tomás, por esta conversación. Gracias a ti.